Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Día de alabar a nuestro Dios, día de darle honra, gloria, majestad. Día de agradecerle inmensamente por esta semana que terminó y esta semana que va a comenzar. Démosle gracias, adorémosle, alabémosle, porque Él ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Padre precioso, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre que vive el mundo, Señor, tu pueblo está confiado. Tu pueblo está parado en la brecha, en la roca que es Cristo Jesús, creyendo, Dios del cielo, a pesar de que vemos cosas que suceden y no esperamos, Señor, sabemos, Dios, que tú tienes el control, que tú eres el dueño de todo, que tu reino existe sobre toda la tierra, que tú estás sentado en el trono, Señor, Dios del cielo, y que reinas por los siglos de los siglos. Señor, gracias, Padre, en esta mañana te colocamos delante de ti todas las familias, Señor, que han sufrido pérdidas, Dios, que este virus se ha llevado a algunos de sus familiares, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tú, Padre, ponga sobre ellos, Señor, paz, Padre del cielo, y que ellos puedan entender que es tu voluntad perfecta, Señor, y que los has llevado contigo, Dios del cielo. Padre amado, seguimos orando, Padre, por todos aquellos que están en las clínicas todavía, luchando, Dios de la gloria. Señor, que tu perfecta voluntad obre en sus vidas, que seas tu Dios del cielo haciendo milagros, levantándolos aún de las camas de cuidados intensivos, Señor, porque cuando escuchamos que ya están allí, Señor, pues hay mucho temor, Padre, porque es difícil salir de ese lugar, Señor, pero tú haces cosas maravillosas, tú haces cosas difíciles, Señor. Tú le dijiste a Jeremías, ¿acaso hay algo difícil para mí? Señor, nada, nada se te opone, Dios del cielo, ni la muerte, Padre. Oh Dios misericordioso, te suplicamos, Señor, que tú sanes, restaures, levantes, Dios del cielo, a los enfermos, Señor, Padre, que limpies nuestra ciudad, Señor. Padre, en esta semana que comienza es una semana decisiva, Dios del cielo, para el país, para Colombia, para todas las ciudades, con respecto a la contención de este virus, Dios. Te pedimos, Señor, que tú, Dios del cielo, respaldes a los gobernantes, respalde, Dios del cielo, las autoridades sanitarias, Padre, que pongas en el corazón de las personas, Señor, sumisión, Dios del cielo. Padre, obediencia, Señor, a los mandatos, Padre, para que podamos salir adelante, para que podamos vencer juntos, Señor, esta pandemia, Dios del cielo. Gracias, amado Jesús. Padre, bendice Iglesia de Oración, Pan de Vida. Bendice a los pastores, Señor, Dios del cielo, a Jorge y a Janet, Señor, fortalécelos cada día. Dale de tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, Dios, Padre precioso, Señor, y que cada día tengan más fuerzas para seguir avanzando, Señor. Llévate el dolor, el cansancio, todo lo que, Padre, la lucha diaria pueda estar produciendo en sus corazones y en sus vidas. Bendice sus familias, bendice sus finanzas, Dios del cielo. Igualmente con cada uno de mis hermanos de casa de oración, Señor, Dios del cielo. Padre bueno, bendice las familias, levántalas, Padre. Llévate también, Dios, la preocupación, Dios de la gloria. Pon en todos nosotros paz, Señor, Padre, seguridad, Dios del cielo, en ti, que nuestra fe sea robustecida cada día, que nuestra fe, Señor, Dios del cielo, permanezca firme, Dios, y no desmayemos, Señor. No importa lo que oigamos, no importa lo que veamos, no importa lo que nos digan, Señor, nosotros seguimos firmes, creyendo en lo que tú has dicho en tu palabra. Padre bueno, gracias, Señor, y ahora queremos adorarte, Dios del cielo, entonar una adoración que llega ya al tercer cielo, Señor, que ministre tu corazón, Padre. Gracias, Dios.
pies de mi corazón. A tus pies Entrego lo que soy. Así es, Señor, a tus pies. de mi Seguridad, sí, Señor, a tus pies es mi seguridad, Señor. me puedes señalar. Oh, sí, Dios. Me Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Oh, sí, Señor, me postro delante de ti, oh Dios. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh sí, Señor. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Oh sí, Señor. De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh sí, Señor, aleluya. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No lo hay, Señor. No hay mejor lugar que estar a tus pies, oh Dios. Estar a tus pies, estar a tus pies. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor, a tus pies, Señor. Permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré los pies de Cristo. Oh sí, Señor, a tus pies, Dios. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No lo hay, Señor. Que estar a tus pies, oh Maestro. Oh sí, Señor, aleluya. En tu presencia siempre, Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Te anhelamos, Señor. Así es, tus hijos te adoramos, Señor. Así es, Dios. Eres el deseado, Señor. Eres el amado, Señor Dios. Tú lo eres todo, Dios. Tú lo llenas todo, Señor, Dios del universo. Nuestro amado, precioso.
Maravilloso Dios. Sí, Señor, nuestro amado. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra heredad. Tú eres nuestro pan, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias. Gracias, Padre. Te anhelamos cada día en nuestra vida, Dios. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amado, amado, deseado, Señor Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Nuestra adoración para ti, el único que la merece, Dios. Tú eres lo más grande y lo más hermoso, Señor Dios. Lo más lindo que tenemos, Padre precioso. Te alabo, Señor, en esta mañana, Dios. Te bendigo con todo mi corazón, Señor. Oh, Dios precioso. Precioso, Señor Dios. Señor, te bendigo. Exalto tu grandeza, Señor Dios, y tu poder, Padre, sobre las naciones, Señor Dios, sobre Colombia, sobre Santa Marta, Padre. Precioso, Señor, aleluya. Es el mejor lugar, Señor, a tus pies, Padre. A tus pies, Señor Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Precioso y maravilloso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Señor, te coloco, Dios del cielo, Padre, este tiempo, Señor, de la enseñanza, y te pido que tu Espíritu Santo de Dios sea respaldándome, que tu Espíritu Santo de Dios ponga en mí, Señor Dios del cielo, Padre, tu gracia, tu unción, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy el Señor le envía un mensaje a los gobernantes del mundo. Este mensaje es un llamado de atención a los gobernantes. El capítulo 4 del libro de Daniel nos da una ilustración de lo que está sucediendo a los gobernantes actuales. Así que, mis hermanos, busquen sus Biblias y en el capítulo 4 de Daniel vamos a estar escudriñando este capítulo. Todos busquen sus Biblias, ábranla allí, en el libro de Daniel, de los profetas menores, en el Antiguo Testamento, y cuando lo encuentren, ténganlo allí, porque primeramente, a manera de introducción, quiero hablarles un poco de lo que está sucediendo en el mundo, y especialmente en nuestro país, en nuestra amada Colombia. Estamos muy mal y todo el mundo puede verlo. Eso es fácil de ver, de que no estamos bien. Y con esto no es hablar de política, solo quiero mostrarle lo que en realidad está sucediendo en el mundo desde el punto de vista bíblico. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Nosotros tenemos siempre que estar escudriñando la palabra y estar pendiente de los tiempos, como la tribu de Isaacar, estar mirando a través de la palabra lo que sucede en el mundo. Y vamos a Romanos 1. En este capítulo podemos identificar en realidad lo que está ocasionando el colapso del mundo. Se dan cada día muchos discursos políticos donde los políticos hablan y dicen muchas cosas de que esto va mal por esto y que debemos hacer esto y aquello, pero en realidad el problema del país y del mundo, ellos no lo ven. Es posible que ni siquiera puedan darse cuenta, o también es posible que sí lo sepan, pero no se atreven a decirlo. El problema de todos aquellos políticos y líderes que se reúnen para gobernar es uno, y está en Romanos 1:28. Dice Romanos 1:28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso es así de simple. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y eso es todo. Y los versículos 21 y 22 de ese mismo capítulo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que entonces
ellos se envanecieron, sucedió esto, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Los líderes del mundo son arrogantes, no tienen ninguna esperanza de cambiar algo porque ellos en realidad no entienden el problema. Los problemas del mundo no son esencialmente económicos, ni financieros, ni son sociales, ni militares, ni son problemas de política exterior, ni de política interior, ni son problemas del capitalismo o del socialismo. En realidad no es problema ni siquiera el terrorismo. Todo esto es síntoma del problema. El problema no es el aborto, el problema no es la homosexualidad, el problema no es la liberación sexual. El problema es que ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Y todas estas cosas que están sucediendo son consecuencia de esa verdad, que no tuvieron en cuenta a Dios. Y esto es lo que enfatiza Romanos 1:18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no lo honraron, no le agradecieron, y por lo tanto ellos no tienen las ideas claras. Su necio corazón se ha entenebrecido, se comportan como necios, arrogantes, y por eso están bajo el juicio de Dios. Dios los entregó, dice la palabra ahí en Romanos 1, a impurezas sexuales, dice el versículo 24. Los entregó a la homosexualidad, dice el versículo 26. Dios los entregó, dice el versículo 28, a una mente reprobada, depravada, que no funciona y que da como resultado injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, asesinatos, conflictos, engaños y todas esas cosas. Ellos son aborrecedores de Dios. Y no solo hacen estas cosas, el versículo 32 nos dice: ellos dieron amplia aprobación a aquellos que practican tales cosas. Entonces, y aún podemos ver que todas estas cosas hacen parte de la plataforma política de algunos partidos políticos que han dado aprobación a los asesinatos, ordenando la liberación sexual. Ellos han cometido todos estos pecados que están descritos en Romanos 1. Aún lo promueven, lo promulgan como su plataforma política. Es por eso, hermanos, que este país ya está bajo juicio de Dios, bajo el juicio de Romanos 1. Dios ya nos ha entregado a los placeres de las impurezas para deshonrar el cuerpo. Por eso, mis hermanos, es que nosotros como cristianos tenemos que oponernos a estas cosas. Tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Por eso es cuando en las elecciones nosotros tenemos que interesarnos por conocer el programa político de los que se van a lanzar a los diferentes estamentos del gobierno. Nosotros tenemos que darle el voto no a partidos, tenemos que votar por personas que promuevan la verdad. No debemos votar por personas que promuevan estas libertades, porque nuestra conciencia nos demanda que hagamos eso, estemos atentos. Así que, hermanos, eso es un deber nuestro. Tenemos que resistir. No votemos por partidos, votemos por valores. Nosotros, está bien, la palabra del Señor dice que debemos someternos a las autoridades, pero cuando estas autoridades decretan leyes que van en contra de Dios, de la ley de Dios, nosotros tenemos que resistir, Yo no soy política ni estoy involucrada políticamente con cualquier partido, pero yo tengo que oponerme a cualquiera que esté abogando por la inmoralidad. No hay una respuesta política en realidad a los problemas que esta nación está teniendo, ni el mundo. Los necios se reúnen para resolver estos problemas y por eso hay tantas comunidades, que la de los 8, que los del sur, que bueno, en fin, tienen tantos nombres que ahora no me acuerdo, y se reúnen y tratan de hablar, de decir que es este problema y que tenemos que hacer lo otro, pero ellos no tienen en cuenta que el problema verdadero es que ellos han rechazado a Dios, y todo lo que está pasando es por causa de haber rechazado a Dios.
Ahora vámonos al capítulo 4 del libro de Daniel, ya después de esta introducción. Y esto nos dará una ilustración y nos hará entender de mejor manera este tema. Este capítulo se trata del testimonio del pagano más poderoso del mundo en aquel tiempo, del mundo conocido en aquel tiempo, un hombre llamado Nabucodonosor. Todos hemos escuchado hablar de este personaje. Y es el testimonio en primera persona de lo que le sucede a un gobernante mundano que se opone a Dios. Es un gran ejemplo de lo que le sucede a aquellos que intentan eliminar a Dios. Matar a Dios es un crimen muy serio y por el cual se paga de una manera devastadora en la eternidad. Lo importante de este testimonio es que es una declaración que se repite 4 veces. Sabemos que en la Biblia todo lo que se repite es muy importante. Y vamos a verlo a medida que avancemos leyendo el capítulo. La declaración que hace este personaje es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este es el mensaje central de este capítulo es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios gobierna todo. Las cosas no suceden por casualidad, no es la suerte o es el destino. Dios gobierna el reino de los hombres. Miren lo que dice Jeremías en Jeremías 13. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz. Y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Ignora a Dios y serás juzgado. No reconozcas que el Altísimo gobierna el mundo y serás juzgado. Entonces, aquí recordemos lo que le pasó a Herodes. Eso lo narra el capítulo 12 de Hechos, quien declaró que él era algo grande e inmediatamente fue castigado por Dios, fue comido de gusanos y murió en aquel mismo lugar. Así que los líderes del mundo son consumidos por su arrogancia, por su narcisismo, porque son orgullosos. Entonces eso lo podemos ver en nuestro país, eso pulula. Podemos verlo que estamos inundados de líderes y gobernantes arrogantes, presuntuosos. Algunos de ellos hablan de Dios, sí es cierto, pero usan la palabra Dios, pero en realidad no se están refiriendo al Dios vivo y verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como el que es revelado en las Escrituras. Así que si ignoráis al Dios, que es Dios vivo y verdadero, serás juzgado, no por el hecho de que mencionen a Dios y se refieran a Dios y le digan al pueblo, Dios los bendiga. Eso quiere decir que creen en ese Dios verdadero. Entonces vamos a comenzar leyendo en Daniel 4, capítulo 1. Miremos que está en primera persona. Dice, este es el testimonio del mismo rey Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Nabucodonosor está hablando de manera global a toda la gente sobre la tierra. Está hablando a todo el mundo, no solamente a su país, a su reino. Él está hablando a todo el mundo. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su dominio es de generación en generación. Esta es una declaración sorprendente viniendo de un hombre pagano. Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa. Él estaba tranquilo, estaba en paz, estaba prosperando, porque él había conquistado el mundo. Ya él estaba descansando en un tiempo de paz y prosperidad. Y continúa diciendo, floreciendo en mi palacio. Entonces, ha sido rey por más de 35 años y ha tenido tiempo para construir todo un imperio. Y esto sucede 25 o 30 años después del suceso del horno
ardiente de Daniel y sus amigos. Esto fue a comienzo de su reinado, y esto que estamos hablando ahora sucedió 30 o 25 o 30 años después de ese suceso. Daniel en ese tiempo que estamos refiriéndonos tendría entre 45 y 50 años de edad, porque recordemos que él llegó allí a Babilonia siendo un jovencito. El versículo 5 dice: vi un sueño que me espantó, me aterrorizaron, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Él estaba teniendo un sueño, esos sueños recurrentes que una y otra vez, y este sueño lo sacó de su confort. Entre más malo sea una persona, más y más puede ser aterrorizada por sueños de horror. Recordemos que el faraón tuvo esos sueños, Pilato tuvo sueños que los aterrorizaron. Isaías 57 dice que los malvados son como el mar agitado cuando no está calmado. Sus aguas arrancan la tierra y el fango. No hay paz para los malvados. No hay paz para los malvados. Y continuemos en el versículo 6, dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Él hablaba de todas estas personas que serían la élite de su reinado, los literatos, los eruditos, los intelectuales, los místicos. Y él les dijo el sueño, pero ellos no me pudieron mostrar la interpretación. Entonces, aquí podemos hacer un paralelo en donde se encuentra el mundo en nuestros días. Los necios pidiéndole respuesta a otros necios. Los gobernantes tienen asesores que en realidad están igual que ellos. Los necios pidiéndole, pidiéndole consejo a otros necios, que en realidad están igual de mal que ellos. Entonces, las cosas de Dios, dice, han sido escondidas de los sabios y de los prudentes, y han sido reveladas a los niños. Nosotros sabemos qué es lo que está mal en el mundo, y lo sabemos más de lo que saben los líderes y lo que saben los consejeros de esos líderes del mundo. Y esta es la sabiduría necia, la necia sabiduría del mundo: creer que saben lo que está pasando, que saben lo que necesita el país, que saben lo que necesita el mundo, pero en realidad no lo saben, o si lo saben no quieren ver la verdad. Podemos comprobar, yendo atrás en el capítulo 2, que el rey Nabucodonosor tenía poca memoria, porque en otra ocasión que cuenta ese capítulo, él necesitó también de esos consejos, y ellos no pudieron dárselos. Tuvo otra vez que recurrir a Daniel. Ellos andan todavía por ahí, esos necios, esos consejeros necios, sin tener nada que ofrecer. Dice Nabucodonosor, reconoce, su reino es un reino sempiterno. Su reino no es un reino cualquiera. Él reconoce quién es Dios. Podemos compararlos, esos sabios, supuestamente sabios, a los legisladores de nuestros países, a las organizaciones como las Naciones Unidas o ahora la Organización Mundial de la Salud, que no saben qué hacer, que no saben cómo enfrentar lo que estamos viviendo. En estos momentos ellos tienen todo como revuelto, que no saben dónde buscar ni qué hacer. Y esta es la locura de la sabiduría humana. No tienen poder para lidiar con la realidad, porque ellos no reconocen cuál es el verdadero problema. Al final, al último, hasta que se le acaba la sinrazón, ya no encuentra nadie más que le diga lo que él quiere saber, entonces va a donde Daniel. Y dice, él a Daniel le había puesto por nombre Belsasar. Bel es similar a Baal, que era el dios de los caldeos, el dios de Nabucodonosor. Él fue nombrado Belsasar de acuerdo al nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor. Su Dios era Bel-Merodac. Así que él era un completo pagano. Él continúa adorando a Bel. A pesar de que había visto el poder de Dios anteriormente, él continuó allí adorando a su Dios. Entonces,
Él había visto anteriormente cómo Dios había salvado a los amigos de Daniel del horno que había mandado a que lo calentaran 7 veces más, y sin embargo él vio ese milagro, vio cómo Daniel fue salvado del foso de los leones, y sin embargo seguía adorando a su Dios pagano. Y él, cuando entra Daniel, él le dice: en quien mora el espíritu de los dioses santos. Aquí usa la palabra hebrea Elohim, que es la palabra que se usa para Dios cuando se refiere al Dios Trino, porque él dice de los dioses santos. Se refiere al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, porque en ningún lugar dice que los dioses paganos hayan sido en algún momento llamados santos, solo el Dios verdadero. Él está hablando acerca del hecho de que Daniel tiene dentro de él el Espíritu Santo de Dios. Nabucodonosor conoce la teología de Daniel. No era la primera vez que Daniel estaba delante de él. Él conocía de primera mano que Daniel tenía al Dios que era santo y que ese Dios santo vivía dentro de Daniel. Y era el que la habitaba en Daniel y lo fortalecía, y lo hacía el hombre que era Daniel. Entonces, haciendo un paralelo con lo que está sucediendo, mientras los gobernantes humanos busquen respuesta en otros necios, en otros locos, las respuestas nunca llegarán. Las respuestas llegarán solo cuando ellos escuchen a alguien que conoce al Dios Santo, en quien el Espíritu de Dios viva y la revelación de Dios se muestre. Solamente así, cuando ellos busquen la ayuda en esos lugares donde se encuentran esos hombres santos que pueden tener respuesta a través de la revelación de la palabra de Dios. Lo triste es que estas personas están, porque sí estamos nosotros, la iglesia de Cristo, pero ellos no lo quieren oír. Él le dice a Daniel llamándolo Belsasar, porque es un testimonio para el mundo. Él está hablando al mundo entero y quiere que sea conocido con su nombre caldeo y no con su nombre hebreo. Él le dice: he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Tú tienes respuesta del Dios santo para todo. Entonces, el rey pagano está reconociendo esta verdad. Y en el versículo 9 dice: declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Dime, explícamelo, Daniel, tú eres más sabio que todos estos hombres. Tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y la revelación de Dios está contigo. Y dime, y entonces declara cuál fue su visión. Entonces él dice, empieza Nabucodonosor a hablar de su visión. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía más fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Esta es la primera parte de la visión, y con esto podemos nosotros como dibujar en nuestra imagen lo que era el reino de Nabucodonosor y de lo que Nabucodonosor estaba hablando. Y llega entonces la segunda parte, dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo desciende del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y esta es la parte atemorizadora, porque la primera parte es muy lindo, ver ese árbol hermoso que se veía desde todas partes de la tierra, pero esta parte sí lo atemorizaba, la destrucción del árbol y todo lo que le pertenecía al árbol. Al destruir el árbol, todo se iba a perder. Pero encontramos una interesante declaración en el versículo 15, y dice: mas la cepa de sus raíces
dejarla en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. O sea, que la raíz debía ser cercada para que nadie entrara y la arrancara de la tierra. Dice, colócala en los renuevos del pasto, en el campo, y permite que sea empapada con el rocío del cielo. ¿Para qué? Para mantenerla viva. Y sea su parte con las bestias, en el hebreo es como, da a entender como si el árbol fuera una persona. El versículo 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestias, y pasen sobre él 7 tiempos. Es una frase para referirse a 7 años. Este es un juicio, en realidad es un juicio que Dios estaba emitiendo contra Nabucodonosor. Él será convertido en una bestia. El versículo 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que se conozcan los vivientes, para que conozcan los vivientes. Y aquí está el punto principal, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él a los más bajos de los hombres. Dios está a cargo de los gobernantes y de los reinos. Él levanta líderes, él quita líderes. El propósito del sueño es comunicar que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y le da a quien él quiere, le da el reino a quien él quiere. Ese es el mensaje, el centro del mensaje que quiere dar el Señor a través de esta escritura. Esta es la advertencia a los gobernantes orgullosos. Y ahora el rey voltea a ver a Daniel, y en el versículo 18 él dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Y por tercera vez le dice, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos, usando nuevamente el nombre Elohim. Nunca habrá un cambio en una ciudad, en un estado, en un país. Nunca habrá un cambio hasta que los gobernantes, hasta que las personas vayan con aquellos que hablan en el nombre de Dios, con aquellos que representan a Dios, aquellos que declaran la revelación de Dios. Y era justamente ahí donde Nabucodonosor llegó a Daniel, que era la persona que le podía dar la respuesta, porque él reconocía que en Daniel habitaba el Dios verdadero. El versículo 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. No es que Daniel estuviera confundido, porque el Señor era quien le iba a dar la interpretación. El rey habló y le dijo, Belsasar, no te turbe el sueño ni su interpretación. El rey reconoce que es bastante perturbador, que es bastante amenazante este sueño, que era tan devastador que Daniel no quiere decir de inmediato lo que el sueño significa, porque ya el Señor inmediatamente le dio la revelación a Daniel. Pero Daniel estaba como buscando las palabras para decírselo al rey. Aquí demostraba Daniel su compasión hacia el rey. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos. En esto hay compasión, hay misericordia. Él sabe acerca de quién es el sueño, pero él se preocupa por este hombre. Entonces aquí en Daniel vemos una compasión real, no lo señala como algunos tenemos por costumbre. Él sabe que la interpretación es devastadora y por eso él le dice, quisiera que esto fuera acerca de tus enemigos. Desearía no tener que decirte esto. Muchas veces nosotros tenemos que ser firmes y decir lo que nos toca decir, lo que tenemos que decir, lo que necesitamos decir, pero debemos tener compasión, así como lo hizo Daniel, para decir las cosas que tenemos que decir, sin dejar de ser honesto. En el versículo 20 dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante,
y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Dice, tú mismo eres, oh rey. Así igual como lo hizo Natán con David, cuando fue a hablarle de su pecado, se lo hizo de manera misericordiosa, pues le contó una historia y luego le dijo, ese eres tú, oh rey. Igualmente, Daniel le da la interpretación y luego suavemente le dice, eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eres tú. No hay otra forma de abordar a un líder que está en juicio. El juicio es para ti. Hay que decírselo con compasión, pero hay que decirlo. Y podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con los líderes que confirman la existencia de Dios? Bueno, eso no es suficiente, como les decía al principio. No basta con afirmar que Dios existe, porque de hecho podríamos preguntarnos de cuál Dios están hablando ellos. Están hablando del Dios verdadero, de su Hijo, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Están hablando del Dios Trino, porque cualquier otro Dios al que se refieran es un Dios falso. Y la adoración a cualquier otro Dios falso, es como ser enemigo de Dios, del Dios verdadero. Dice en el versículo 23, le dice lo que va a suceder. Y en cuanto a lo que vio rey, un vigilante y santo descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce. En la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo, y con las bestias del campo sea tu parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Eres tú. El juicio es sobre ti. Vas a ser humillado, vas a ser despedazado, vas a ser convertido en un loco, en un lunático. Pero entonces, a continuación, Daniel le da un rayo de esperanza. En esa visión, el versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que tú reconozcas que el cielo gobierna. Siempre que Dios emite un juicio, siempre da un rayo de esperanza, un alivio después de emitir ese juicio. Tu reino te será regresado cuando reconozcas a Dios. Hasta entonces, tú seguirás siendo un loco, un maniático que actúa como una bestia. Fue demandado a dejar la cepa con la raíz del árbol porque tu reino volverá a ser para ti. Pero no será así sino hasta que tú reconozcas que el cielo gobierna. Esto es precisamente lo que el mundo tiene que reconocer. Los líderes del mundo tienen que reconocer que Dios gobierna, someterse a Él, obedecerlo, hacer su voluntad, como fue revelado en las Escrituras. Y esto es lo que Daniel le dice al rey. Por tanto, rey, acepta mis consejos. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea una prolongación de tu tranquilidad. Esto es lo que está diciendo Daniel, es una invitación. Dice, si tú te arrepientes y caminas por el camino de justicia, reconoces al Dios verdadero, entonces tendrás una vida transformada, lo cual será misericordioso. Si tú te conviertes de tus pecados, Dios detendrá el juicio. Y esta es la advertencia que Dios le hace con una promesa de bendición a cambio de arrepentimiento. El rey tiene que acabar con sus pecados y comenzar una relación correcta con Dios. Esto es lo que nosotros debemos estar orando por los líderes, que ellos se arrepientan, lo que dice
Segunda de Timoteo, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Les pregunto a mis hermanos, ¿por qué están orando ustedes? Debemos estar orando por la salvación de los gobernantes. Debemos estar orando para que ellos se arrepientan de sus pecados, para que ellos escuchen la advertencia que les hace las Escrituras, que se arrepientan de sus maldades, que se arrepientan de sus injusticias, para que puedan estar delante del Dios vivo y verdadero. Y esto es lo que el texto de 1 de Timoteo 2:5 está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oremos por la salvación de los gobernantes, oremos para que los gobernantes de la tierra se conviertan. En realidad es lo que Daniel está diciendo, es lo mismo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor siempre lo es, siempre es amplio en perdonar, siempre que nos arrepentimos, Él nos perdona. Él está rogándole, Daniel está rogándole al rey que se arrepienta, pero él hace lo que hizo el procurador Félix, recordemos en el libro de Hechos, quien dijo en Hechos 24:25, dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré, y esa oportunidad para él nunca llegó. Nosotros siempre creemos que sobra tiempo, y la misericordia de Dios es que Él siempre nos da un poco de tiempo, pero ese tiempo es limitado. Recordemos cuando Jonás dijo al pueblo de Nínive, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Y Nínive atendió el llamado. Todo esto vimos sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, él siguió adorando muy tranquilamente a su dios Bel-Merodac, sin arrepentirse. Dios es paciente. 12 meses esperó, un año, a que este hombre se arrepintiera, pero no lo hizo. 120 años esperó el Señor antes del diluvio. Noé predicó durante estos 120 años, estuvo advirtiendo y no se arrepintieron. Dios siempre da tiempo advirtiendo de las consecuencias del pecado. El Señor le dijo a Samuel cuando éste se lamentaba por Saúl, el Señor le dijo, le di años y años para que se arrepintiera y cambiara, pero ahora lo he rechazado. El Señor siempre nos da tiempo, hermanos. 100 años le dio al pueblo de Judá después que mandó al exilio a Israel. Y sin embargo, pasaron estos 100 años y el pueblo de Judá no se arrepintió. Igualmente, Nabucodonosor, como un gobernante de dura cerviz, orgulloso, arrogante, brutal, creído, vanidoso. Lo vemos cuando habla y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo he hecho todo esto. Vio todo lo que tenía y se sintió mayor que Dios. Recuerden que este es el primer gobernante de un gran imperio, si es cierto, en todo el mundo conocido. Sus logros han sido muchos y él se está dando el crédito, él, por eso, cree que fue él quien lo hizo. Él se está autoalabando, tal vez mirando los inmensos jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Él había construido alrededor de 50 edificios que eran unos monumentos a su poder, de su riqueza y de su genio. El versículo 31 dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Los gobernantes están donde están porque Dios los pone ahí, no porque ellos se han ganado ese lugar. Esto es una acción soberana de Dios. Dios los ha puesto allí para juicio o para bien. Porque, hermanos, a veces Dios permite que algunos gobernantes suban al poder para usarlos como juicio contra el pueblo. Recuerden esa palabra que dice
que el pueblo se merece el rey que tiene. Bueno, muchas veces el Señor permite y a veces nosotros nos preguntamos, pero Dios permitió que este hombre tan malo, tan perverso, subiera al poder. Bueno, Dios lo hace así. Dios es quien da a los hombres el reino. El Altísimo es quien establece a los reyes, a los gobernantes. Ahora nos preguntamos, ¿por qué llegó este juicio a Nabucodonosor? En primer lugar, porque él ha rechazado a Dios y a su revelación. Él era un hombre vil, un hombre cruel, un hombre violento. Recordemos que quiso descuartizar a un grupo de hombres, lo comenta el capítulo 2 de Daniel. Y mandó a calentar el horno 7 veces más para quemar a los 3 amigos de Daniel. En Jeremías 29 leemos que él rostizó a dos judíos. En Primera de Reyes 25 tomó a Sedequías después de saquear a Jerusalén y le sacó los ojos. Pero antes de hacerlo, qué crueldad tan grande, masacró a sus 2 hijos frente a él para que la última visión que tuviera era de sus 2 hijos asesinados. En Segunda de Reyes 24 dice que tomó prisionero al rey Joacim cuando tenía 18 años y lo dejó allí por 36 años. Era un hombre muy malo, era arrogante, orgulloso, se merecía el juicio. Pero más que nada, la realidad final es que a pesar de que se merecía el juicio, Dios le estaba dando una oportunidad y él la rechazó. Él rechazó arrepentirse a pesar de toda su maldad. Y Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Ese es nuestro Dios. Pero este es siempre el caso de las personas que rechazan el arrepentirse. Y entonces hubo relámpagos sobre su cabeza y se convirtió en un maniático, en un loco. Y pensando que era un animal. Todo lo que Dios le dijo que le iba a suceder, le sucedió. Fue arrojado de entre los seres humanos. Versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierba como bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No te están oyendo. Que no te están oyendo porque está descargado ya el celular. Entonces lo voy a acercar. Todo lo que le fue prometido se cumplió. Toda la realidad, todo aquello que Dios le había dicho que le iba a pasar si no se arrepentía, le pasó. El Señor no amenaza, el Señor advierte y cumple lo que promete. 7 años estuvo arrastrándose en 4 patas y comió pasto y vivió como un animal, como una bestia. Dios humilla al corazón soberbio, a los gobernantes orgullosos. Este es el fin de la historia de un hombre que fue orgulloso, violento. Bueno, no fue el fin del juicio que Dios le puso. En el versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Dios le regresó la razón y bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, puede ser que nosotros seamos de alta alcurnia, puede ser que seamos de la élite, que seamos unos grandes profesionales, abogados, médicos, ingenieros, etc. Pero cuando no, aunque estemos en los salones del poder, pero cuando rechazamos a Dios, cuando alguien rechaza a Dios, tendrá juicio, tendrá juicio. En el versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios está obrando dentro de este mundo en todo lo que sucede, aún en medio de esta pandemia. Muchas veces nos atrevemos a preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero Él es el Todopoderoso, el Altísimo, el que tiene el poder. Y Nabucodonosor terminó reconociendo esto, pero después de 7 años, de larguísimos 7 años viviendo como un animal.
dice Nabucodonosor, no entiendo. Digo, no soy yo quien está a cargo, es Dios quien está a cargo, pero finalmente reconoce que no, que es Dios quien está a cargo. Y aquí podemos encontrar una buena teología. Él reconoce que Dios es eterno, omnipotente, inmutable, superior, soberano, verdadero, justo, compasivo, que da gracia y misericordia. Esta es la única esperanza del mundo, el único aplazamiento que podemos dar al juicio de Dios, al juicio final, es que los líderes y gobernantes se salven, que los líderes y gobernantes reconozcan el poder de Dios, que Dios está por encima de ellos. Por eso tenemos que orar para que esa sepa que el Señor guardó el reino de Nabucodonosor, también sea guardada en el mundo. En estos casos, generalmente cuando quitan un rey, enseguida ponen otro. Y con Nabucodonosor no pasó esto. Su reino le fue guardado. Puede ser que haya sido Daniel quien estuvo a cargo, es posible, durante este tiempo, pero nadie osó quitarle el reino. ¿Por qué? Porque Dios lo había decretado de esa manera. El versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y consejeros me buscaron y fue restablecido mi reino y me fue añadido mayor grandeza. Fue incluso un gobernante más grande que antes. Y el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Este es un gran testimonio, un testimonio sorprendente viniendo de una persona como Nabucodonosor, un hombre cruel, malvado, que hizo siempre lo que quiso, pero Dios le dio una oportunidad. La rechazó, pero luego se dio cuenta que era la única forma y entonces reconoció quién era Dios y le fue devuelto su reino. Quiero concluir yendo al Salmo 2. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, el príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso está sucediendo, hermanos, con todo esto que estamos escuchando de la agenda esa global que hay por allí. Todo eso, los reyes se han reunido para decir esto: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Solo encendamos la televisión y podemos escuchar las noticias. La gente está tratando de hacer cosas inútiles. Los reyes de la tierra están poniéndose alerta. Los gobernantes van con sus consejeros, pero el problema es que todos ellos se han colocado en contra del Señor, se han colocado en contra de sus ungidos. Entonces dice que ellos no quieren reconocer a Dios, no quieren reconocer que Dios está por encima de ellos. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, hablará a ellos en su enojo y los aterrorizará con su furia, como hizo con Nabucodonosor. Así pasará todo porque Él ya ha establecido su rey. Dios, el Padre, ya ha establecido su rey al que Él ha engendrado, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que gobernará las naciones y los confines de la tierra, y serán destruidos con vara de hierro y los esparcirá como barro. Solo hay un rey, y este es Dios, y solo hay un ungido, y este es su Hijo, el Señor Jesucristo.
El versículo 10 de este salmo dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el 12 dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Nos preguntamos qué es lo que está mal en el mundo. ¿Qué es lo que está mal? Es que han rechazado a Dios. Lo mismo que siempre ha estado mal en el mundo, rechazar a Dios. Y las soluciones para todas estas cosas, ¿qué son? La única solución es adorar a Dios. La única solución para las consecuencias que estamos viviendo por haber rechazado a Dios es volver a Dios, honrar a su Hijo, honrar a su único, a su unigénito. Es la única esperanza. La gente habla mucho de esperanza de cambio, los gobernantes hablan de esperanza de cambio, pero en realidad la única esperanza es la regeneración. De otro modo no habrá cambio y no habrá esperanza. No hay otra esperanza, mis hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente hemos sido confrontados con la revelación de tu palabra. A pesar de que esta palabra fue escrita hace miles de años, Señor, sabe más acerca de los eventos que están sucediendo que los mismos hombres. Gracias por la advertencia que tú nos das aquí. Gracias, Señor, porque nuestra única esperanza es que los gobernantes, jueces y la gente de eminencia te alaben con reverencia, que reciban a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador. Señor, tú reinas, tú eres quien establece los reinos, tú lo has hecho y lo seguirás haciendo, Señor, para cumplir tus propósitos, ya sea para juicio o para misericordia. Pero, Señor, reconocemos que tú reinas, reconocemos esa verdad y nos regocijamos en ella. Te agradecemos porque sin importar lo que suceda en este mundo, hemos encontrado refugio en ti. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro seguro cielo. Tú eres nuestro puerto de seguridad, Dios del cielo, por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Te bendecimos porque en medio de un mundo que se dirige en picada a la perdición, que se dirige en picada al juicio, oh Dios, estamos dentro del arca para poder salvarnos de este diluvio. Y esa arca es nuestro Señor Jesucristo. En esa arca entraremos a un nuevo mundo. Te agradecemos, Señor, por esta promesa que es en Cristo Jesús. Y en su nombre hemos orado. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengan un hermoso fin de domingo. Que el Señor también los guarde en esta semana. Que sea una semana de triunfo, una semana de victoria, una semana en que veamos su amor y su misericordia en todos nuestros caminos. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.